De las orillas del río hasta la selva inmensa y profunda. Guarda Paraguay, historias que el mundo admira, con valor se alza un pueblo que nunca se rinde. Mi invitado de hoy es Rubén Mujica, empresario exitoso paraguayo y fundador del grupo Luminotecnia. Hola Rubén. Hola Marcus, ¿cómo te va? Rubén. Hace mucho que nos conocemos. Hace mucho nos conocemos, hace mucho no nos vimos. Son 14 años ya que nos conocemos, si te acuerdas. Sí. Rubén, Tu primer inquilino. uno de mis primeros inquilinos y muy agradecido, ¿cierto? Vamos a hablar más adelante con mucho gusto de eso, del grupo Luminotecnia y los diferentes sucursales. Rubén, para conocer, muchos de nuestros seguidores del canal son personas de afuera. Para que los que no te conocen, en Paraguay eres una institución, un empresario muy exitoso, emplean 800 o más personas en el grupo Luminotecnia. ¿Cómo fue que eso empezó? Porque me imagino, eso fue durante la dictadura, aún estuviste, no sé qué edad tenías. Contanos un poco esa historia. Sí. Bueno, vos hace ya mucho tiempo que estás en Paraguay y sabés que cuando vos llegaste, del tiempo que vos llegaste a hoy, hubo una evolución muy importante. Enorme. Así que si vas para atrás, Me imagino. la diferencia Sí. es muy grande. Sí. Pero uno cuando está acá adentro no siente mucho eso. Paraguay es un país que tiene una historia muy triste. Entonces, probablemente todo lo que nos golpeó la historia hizo que hoy los ciudadanos paraguayos seamos ciudadanos más bien tranquilos, más bien reposados. Porque algo de la historia vos conocés, Sí. pero aún incluso un poco antes de la independencia, Paraguay ya tuvo, en tiempo todavía de la colonia, tuvo muchos golpes de sociedad. Paraguay es un pedazo de territorio en el fondo de Sudamérica. No tiene salida al mar, la navegación siempre fue difícil porque tenemos muy buenos ríos, el río Paraná y el río Paraguay, pero al final del río, en la desembocadura, están los argentinos. Y los argentinos tienen mucha problemática social. Hay mucho problema de sindicatos. Argentina es un país que tiene una fuerte incidencia de lo político en su vida, cosa que Paraguay no tiene. Entonces, aquella época, nosotros comenzamos, mis dos padres son del interior del país. ¿De qué parte? Papá es de San José de los Arroyos y mamá es de San Ignacio Misiones. Entonces, ¿naciste y creciste allá? No, yo nací ya en Asunción. Ajá. Porque ellos son dos campesinos que vinieron a Asunción a vivir y se casaron acá. Eran de lugares muy distintos, muy lejanos en aquella época. Imagínate que cuando te voy a dar un dato para que te ubiques en lo que era Paraguay. Papá era una persona del año 1916. Habrá tenido documento en el 40, 50, 1940, 1950. Sí. Y tenía número de cédula 36.016. Wow. O sea, 36.000 personas en 1950. En Paraguay no había más de 40.000 personas que estaban registradas. Una persona no registrada no existe, no consume nada, no compra, no vende, porque para comprar un terreno necesitas tener un registro de identidad. Sí. Entonces, es un país, fue golpeado. Te voy a contar por qué es triste la historia, porque a lo mejor hay gente que no sabe, vos sabés un poco, pero es probable que hay gente. Antes de la colonia, Paraguay se independizó en 1811. Antes de la colonia, Paraguay ya había tenido unos movimientos políticos importantes con gente apresada, con líderes sacados. José de Antequera y Castro fue un famoso
ciudadano que vino de hacia el Perú. Bueno, pero no voy a entrar mucho en la parte de la historia, pero Paraguay tuvo mucha historia y después tuvo la gran guerra de la Triple Alianza, Sí. ¿verdad? Que fue en 1865 hasta 1870. Esa fue una guerra donde murieron el 85% de los ciudadanos paraguayos varones entre 15 años y 30. Murieron 85, 90%. Prácticamente desapareció el varón paraguayo en ese tiempo. 60 años después, volvemos a tener otra guerra con Bolivia, ¿verdad? Por territorio. Y de vuelta, obviamente, de apenas 60 años es muy poco en la historia, ¿verdad? Y Paraguay volvió a tener otra guerra. Y después tuvo un montón de revoluciones y temas políticos hasta que apareció Stroessner en 1954 o 55. Sí. Y a partir de ahí hubo una estabilidad social, ¿verdad? Y bueno, a mí me tocó empezar a trabajar con papá. Yo salía al interior, papá vendía tejidos en el interior, yo era un vendedor de telas en el interior. Pero papá y mamá lograron meternos, vos sabés que acá la cuestión social en una sociedad pequeña Sí. es muy importante. O sea, el acceso a los clubes sociales, el acceso a la sociedad asuncena, Sí. para dos campesinos no es tan Difícil. simple, ¿verdad? Porque acá hay mucha diferencia económica. En Europa hay mucho menos que acá. Bueno, papá y mamá nos insertaron a nosotros, que somos 7 hermanos, nos insertaron en 8 hermanos somos, porque yo tengo un hermano que es de padre, pero con el que tenemos una relación. En realidad somos 8 hermanos. Y nos insertaron superando muchos obstáculos. Bueno, cuando yo empecé a trabajar... ¿Qué edad tenías? Bueno, en el 81 yo tenía 30 años, o sea, ya estaba bastante avanzado, pero yo en el 81 comencé a lo que hoy es Luminotecnia. Sí. Comenzó una empresa muy pequeña, una metalúrgica muy pequeña, que se llamaba Artefactos, en sociedad con Gustavo Volpe. Y de ahí fui siempre avanzando, pero te voy a dar un dato, Sí. para que veas que en el Paraguay hay grandes oportunidades. Cuando yo cumplí 50 años, el 7 de septiembre del 2002, yo cumplí 30 años. 50 años, perdón, cumplí 50 años. Cuando yo cumplí 50 años, tenía menos del 5% del patrimonio que tuve cuando cumplí 60 años. Eso es un incremento muy importante. Y sin sacar la lotería, sin venderla al Estado, simplemente por el desarrollo de las oportunidades del mercado. Pero ¿cómo comenzó? O sea, ¿vos vendiste tejidos Yo como sí. niño o...? Sí, como joven. Sí, cuando me casé yo vendía tejidos en el interior. Sí. Trabajaba con papá. Ajá. Y después me fui metiendo, por insinuación de mi suegro, el doctor Mena, que tenía una fábrica de artefactos de iluminación, nos invitó a sus 2 yernos, Gustavo Volpe y yo, a comenzar una muy pequeña metalúrgica para hacer artefactos de iluminación. Y así comenzamos. Eso fue comenzamos en 1981. ¿Y eso durante la dictadura, emprender, eso fue con complicación o sin problemas se pudo trabajar? No, una de las cosas que más evolucionó en Paraguay en la era democrática es el empresariado. Porque anteriormente, porque vos mencionás la dictadura tuvo un impacto tremendamente negativo en la historia del Paraguay, pero no en las actividades comerciales. No se sentía en el día a día. No. Si querías venderla al Estado, tenías que estar dentro del grupo de amigos de Stroessner. Sí. Pero a mí no se me antojaba vender, éramos demasiado pocas cosas. O sea, siempre en estos países, y en Paraguay sobre todo, que yo conozco bien, siempre yo quiero que alguien seleccione que hay 2 tipos de empresarios. El que vive del mercado y el que vive de venderle al Estado. Son 2 actividades muy diferentes. Las 2 son empresas. Sí. Pero una es una empresa de contacto, porque necesita tener contacto, porque la venta al Estado en altísimo porcentaje es por favores, por arreglo. Los licitantes arreglan entre sí, venderle al Estado más caro. Hay mucho de eso todavía, ¿verdad? Pero hay un grupo importante ya hoy en día de empresas que no le venden al Estado, que sobreviven vendiéndole al mercado y creciendo bien. Y muchas oportunidades en Paraguay
hasta hoy. Entonces, en esa época ya existían ciertas industrias que producieron artefactos de iluminación. Sí, pero era una plegadora, una guillotina, una soldadora Sí. de punto. No sé si puede ser, era más un taller que una Ya, industria, ya. ¿verdad? Industrias, estaría la industria de cerveza, que ya estaba en esa época, Ujú. lo que hoy es Cervepar, que antes se llamaba Cervecería Paraguaya. Bueno, Itaipú fue un cambio muy importante en Paraguay. Ajá. Tú sabes que Itaipú, el impacto que tuvo en el Paraguay, Itaipú fue impresionante, porque ahí se formaron muchos trabajadores en el área de soldadura, en el área de construcción civil en general. Prácticamente eso cambió la historia. Fue una obra inmensamente grande para el tamaño que ofrecía Paraguay en ese momento. Y ahí, ustedes mismos en la fábrica, ¿cómo me imagino eso? Ustedes mismos adentro de la fábrica cortando, Sí. reparando, haciendo... Yo mismo estaba ahí muchas veces trabajando. Éramos 3 personas. Sí, Éramos 2 obreros, que uno se llama Patucho, otro se llama Lucio y yo. sí. Y los 3 comenzamos a hacer cosas desde armar la cámara de pintura, pequeñas cosas, eran cosas muy elementales las que hacíamos. ¿Y cómo saltó de ese inicio a algo más importante, más grande? Y bueno, imagínate que, vamos a mi edad. Yo tenía en ese tiempo alrededor de 30 años. En Sí. el 82 yo tenía 30 años. Sí, Tenía 2 hijos. En esos 20 años, desde los 30 hasta los 50, prácticamente sobreviví. Porque te digo que tenía un patrimonio que corresponde a menos del 5% de lo que tuve 10 años después, entre los 50 y los 60. sí. Así que, pero yo tengo un eslogan de vida que me acompañó siempre y que tiene muchísimo que ver con lo que pude lograr, que es hacer es un placer. Cuando tú haces las cosas por placer, no importa si te genera, si no te genera, no importa cuánto cuesta, porque el solo hecho de hacer es un placer. Sí. ¿Verdad? Entonces, en algún momento tenía que empezar a gotear algunas monedas, pero mi objetivo nunca fue, yo nunca tuve como meta la acumulación de dinero, Sí. Ujú, pero sí el uso del dinero. A mí me gusta el dinero para usar, ujú, ujú. ¿verdad? Y soy una persona ambiciosa, pero no juego carrera por la cantidad de moneda. ¿Pero qué cambió? ¿Cambiaron los tiempos o cambiaste vos? ¿Que se transformó? No, los tiempos yo creo que cambian muy lentamente. En Paraguay todos los tiempos cambian lentamente. En el último periodo, desde que vos viniste a Paraguay, cambia más rápido. Sí. A lo mejor vos trajiste el cambio. Sí, sí. Pero no, cambió. Aprovechar las oportunidades. Este es un mercado que ofrece muchas oportunidades. Porque si bien somos pocos, 6 millones de habitantes, sabemos hoy en día, hace 10 años creíamos que éramos 7 millones, porque estaban mal los datos. Pero hoy somos 6 millones de habitantes. Y somos pocos, pero hay muchas oportunidades, porque las cosas no se hacen bien. Las empresas hay muchas oportunidades de hacer mejor. Yo en el mundo de la empresa siempre creo que es más importante cómo se hace, a qué se hace. Cualquier cosa que hagas, si haces bien, vas a tener oportunidad de mejorar. Sí, eso siempre admiraba conociéndote antes, esa pasión y cómo lograste transmitir eso a tu gente ahí. ¿Cómo haces eso con 800 o más personas, que esa energía se transmite dentro del proceso empresarial? Yo digo que para tener liderazgo se necesita fundamentalmente 2 cosas muy importantes. Uno es quererle a la gente, no usarle a la gente. Por eso yo no uso, por ejemplo, la palabra empleado. A mí me molesta, si bien hasta el código, la ley usa la palabra empleado. Empleado es casi sinónimo de usado. Ujú. Y yo no creo que uno use a una persona. Entonces, yo siempre le quiero a la gente con la que trabajo, porque yo considero que lo que soy, no solamente lo que tengo, sobre todo lo que soy, le debo a esa gente.
Vos recién me dijiste, vos sos muy conocido acá en el mercado. Yo no sé si soy muy conocido, no sé quién me conoce o no, pero si alguien me conoce es por Luminotecnia. Sí, Y Luminotecnia es un grupo de personas. Luminotecnia es un conjunto de personas, no es otra cosa. Entonces, yo siento que me debo a esa gente. Por lo tanto, yo le quiero a la gente. Lo cual no significa que nunca nos peleemos, o que no tengamos problemas, o que no tengamos que despedir gente, o que no tengamos que ser demandados. Muy pocas veces. Casi no recuerdo ni una sola demanda laboral. Si hubo, es absolutamente excepcional. Pero sí, pueden haber problemas. Entre la gente que se quiere también hay problemas. Y lo otro es la transparencia. Que la gente te conozca como realmente sos. No sos un falso. No sos una persona que... La persona y el personaje son muy cercanos. Nunca son iguales. Nunca son iguales. Pero yo creo que esas dos cosas sirven. Entonces, mira, Marcus, el mayor valor que yo tengo como ciudadano es la gente que me reconoce que mejoró en su actividad laboral y humana cerca mío. y vos Y tengo mucho de eso. siempre, ¿cómo hiciste en la formación y educación de las personas? Porque Paraguay siempre tiene ese rumor de la educación no es buena, la mano de obra no es bien clasificada. ¿Trajiste gente de afuera para formar? ¿Vos mismo con ellos le formaste o cómo lograste esa transición? En primer lugar, yo creo que está sobrevalorado el valor de la educación. La educación no es tan importante. Ok. Es falso. ¿Es la voluntad que...? Es la actitud. Ya. Es la actitud. Y además, no es importante la educación. Lo que es importante es el aprendizaje. Y vos que ya sos una persona de más de 40 años y que tenés experiencia, seguramente que detrás tuyo hubo mucha gente que te trató de enseñar. Profesores, parientes, Siempre. tíos. Sí. Y probablemente lo que te quedó de lo que trataron de enseñarte fue muy poco. Poquísimo. Poquísimo. Sí. Lo que fue muy importante es cuando vos tuviste interés en aprender. Sí, tal cual. Y eso no tiene nada que ver con quién te enseña, ¿verdad? O tiene muy poco que ver, ¿verdad? Esa actitud hacia el aprendizaje es lo que hace la diferencia. Y yo siempre desperté eso en la gente, aún a riesgo de que gente que aprende rápido y mucho se puede ir a trabajar a otra empresa o abrir su propio negocio. Ya. Y nunca me importó eso. Al contrario, porque yo siempre decía, si Luminotecnia, que es una especie de progenitor de esta persona, no es capaz de sobrevivir con una competencia calificada, mejor que se muera. ¿Cómo despertas eso? Porque siempre veo, uno intenta transmitir algo a otras personas y muchas veces hay ese famoso sí, 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 pero no se ejecuta después. ¿Cuál es tu secreto que transmitís o traspasas eso y se queda? Yo creo que los líderes no le quieren a la gente. O sea, no es que le odia, Sí, pero no le quiere realmente. sí, Porque hay que invertir tiempo, hay que dedicarse, hay que ver qué puedo hacer por esa persona para que sea mejor persona. Tengo que hablar, le tengo que transmitir conceptos, le tengo que despertar la actitud hacia el avance. Eso es lo que tengo que hacer. Y la gente no quiere eso. La gente lo que quiere es recibir de ese tipo algo. Que trabaje mucho, que llegue ahora para que me dé a mí mucho. sí. Y está bien eso. Pero yo también le tengo que dar. O sea, uno invierte comprando una máquina cara. No es que la máquina te llega gratis. Y vos en una máquina que te promete entregar 15 toneladas de productos al mes. Y no te va a entregar nunca las 15, ni las 14, 13, por ahí 12 te puede entregar. Pero si vos, una persona, invertís en una persona, la capacidad productiva que puede tener esa persona es enorme. 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 Pero hay que invertir. A lo mejor no dinero. A lo mejor hay que invertir tiempo. A lo mejor hay que darle oportunidades. Se tiene que equivocar, ¿verdad? Yo decía que hay 3 maneras de hacer mal. 3 maneras. Y siempre conviví con eso.
puede ser que sea por error, con lo cual yo tengo que darle la oportunidad a que vuelva a hacer y no se equivoque. Por error se premia. El que se equivoca por error se le premia, no se le castiga. Puede ser por mala voluntad. Y si tiene mala voluntad, entonces hay que enseñarle que con mala voluntad no va a llegar a ningún lado. Tiene que mejorar su voluntad. Y por deshonestidad. Quiere decir, fuera, fuera al deshonesto. Cero tolerancia. Cero tolerancia. Cero. Le llegué a echar de la empresa a un muchacho que le comió una empanada de la heladera a otro. Wow. Sí. Y yo hice una reunión general y dije, ocurrió esto acá en la empresa y yo considero que es un chiste de mal gusto. ¿Sabes lo que es un chiste? Una broma. Sí. Una broma de mal gusto. Entonces, con que alguien diga, yo hice, queda como una broma y que no se vuelva a repetir. Eso es reunión general con toda la gente de la empresa, por una empanada. ¿Verdad? Entonces dije, doy una semana para que el que comió la empanada diga, yo comí la empanada y con eso terminamos en que fue una broma de mal gusto y no se va a volver a hacer. Nadie dijo. Y yo le dije, si en una semana no aparece el que comió la empanada, yo voy a elegir a quién se va a ir de la empresa. ¿Pero cómo lograste identificar? No sé si logré identificar, le eché a una persona. Oh, wow. Sí, pero yo sabía quién era, porque los muchachos saben. ¿Entendés? Y si me equivocaba, me iba, por supuesto, pagando todas las indemnizaciones y todo lo que sea, pero no se puede convivir con la deshonestidad. Nunca le puse llave a mi cajón del escritorio. Nunca. Porque, y mi hijo Juanji suele contar una anécdota, que estábamos almorzando un sábado a la hora de la milanesa en casa con todos mis hijos, 5 hijos tengo. Estábamos almorzando y dice, yo ya no me acuerdo, pero él dice que dijo, voy a tener que poner un candado en la heladera porque yo llevo la comida y me comen. Y dice que yo le dije, yo no me acuerdo, pero él cuenta y me encanta. Dice que yo le dije, el día que yo tenga que ponerle llave a mi heladera para que no me coman la empanada, yo no trabajo más en ese lugar. De eso se trata. Entonces, ¿tu experiencia fue bastante positivo en lo general con tus empleados o con tus personas que colaboraron siempre? Mi experiencia de vida fue altamente positiva. Pero me imagino en ese trayecto tenías ciertas decepciones, por ejemplo. ¿Cuál fue lo peor que hasta ahora te ocurrió? Y lo que peor ocurrió es gente deshonesta. Y yo siempre consideré que si hay un deshonesto en la empresa, yo soy el culpable. Pero eso es algo... O tal vez gente muy valiosa que se fue a trabajar a otro lado. Sí, pero esa deshonestidad lo ves como algo muy en la sociedad porque hay una cierta tolerancia, porque básicamente lo peor que le pasa es que le echan, entonces como invito para repetir en otro lado, no hay mucha ejecución después, persecución. ¿Cómo lo ves? Es un tema sociológico que requiere de más estudio y de más tiempo. Sí. Sin embargo, yo creo que en el Paraguay hay mucha impunidad y está relacionado con la bondad del paraguayo. ¿Verdad? Nunca un bueno va a ser justificado que perdone al corrupto, ¿verdad? Pero en la realidad ocurre eso. Vos sabés que acá hay poca actitud negativa. En general el paraguayo es bueno, yo creo. Sí. Yo creo que en general la gente acá es buena. Y demasiado le quiere perdonar al bandido, ¿verdad? Y encima, detrás de eso está la maldita política de estos países latinoamericanos en general, que somos todos muy parecidos, donde casi siempre el que tiene una amistad con gente del poder siente el derecho de poder hacer cosas porque no se le va a aplicar la ley. Y bueno, la ley se creó para que sea justa. Y la ley se creó para tratar de evitar estos malos hábitos. Pero cuando hay gente que puede eludirle a la ley, entonces se generan estas corrientes de deshonestidad que hay en estos países latinoamericanos, yo creo que prácticamente en todos. Tal vez Uruguay sea un poco la excepción. ¿Y crees que un extranjero que viene de afuera hay menos tolerancia de ética, ponerle que las personas locales más rápido se animan a ser deshonesto con un extranjero porque básicamente no tiene familia aquí, no conoce más gente acá
y siente que ahí tiene menos consecuencias? A mí eso, Marcus, me produce mucha tristeza, porque ocurre, sabemos, hay gente que vino del extranjero a vivir en lugares así a lo mejor, porque este no es un país inseguro. Sin embargo, seguramente vos escuchaste gente que vino del extranjero y tuvo... Sí. Generalmente una cosa que ocurre muy a menudo es que los latinoamericanos pues somos muy vivos, muy Sí. despiertos. Entonces, muchas veces ocurrió que un señor que vino de Alemania o que vino de Europa, a lo mejor le conocía a una chica por internet, antes incluso por carta, foto, y vienen atraídos por el amor, por el buen trato, y muchas veces detrás de eso hay malas intenciones. Hay que tener cuidado en cualquier parte, Sí. pero particularmente por acá. Yo creo que el gran déficit que tiene Paraguay, y en esto sí yo creo que, como te digo, me pone triste, pero creo que es la verdad, y yo creo que la verdad está por encima de todo, es que las instituciones son muy débiles, ¿verdad? Nosotros tenemos problemas, obviamente, en la justicia. La justicia resuelve casi siempre por plata y si no por presión política, ¿verdad? Acá la corrupción, las coimas, el pago de favor existe en las rutas, existe en las aduanas. Yo le recomendaría a alguien que viene a Paraguay que entre en contacto con gente o extranjera o nacional que está acá. O sea, estos son países, Paraguay es un país en que no teniendo la seguridad que tienen países más desarrollados del primer mundo con las instituciones, requiere de un socio interno, o sea, tiene que tener un punto de confianza en Paraguay, ¿verdad? El extranjero que viene a Paraguay tendría que conocer a la gente, tendría que invertir, más que venir a conocer las oportunidades, los lugares y todo eso, conocer a la gente, reunirse con gente. Aquí hay muy buena gente. Lo que pasa es que los bandidos muchas veces están más cerca del visitante. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Yo, por ejemplo, le recomendaría a alguien que, si alguien quiere abrir una empresa en Paraguay, que busque un socio local y que le pregunte a Marcus de este socio. Porque vos sabés, Marcus, que acá nos conocemos mucho. Nos conocemos la persona. Sí. Entonces, es muy probable que tú, a lo mejor si no le conoces a una persona, puedas preguntarle a otro, Sí, alguien le conoce, y sí. alguien le va a conocer y puedas tener, porque hay muy buena gente, pero las instituciones son débiles. Eso es un peligro. Mencionaste recién la corrupción y diferentes temas al respecto. ¿Cómo te fue en el transcurso de esos años? ¿Eso también te tocó enfrentar o nunca tuviste problemas al respecto? Sí tuve problemas. En algún momento tuve que poner plata para cobrar una cuenta, por ejemplo, porque si no, no iba a cobrar una cuenta de venta al Estado. Teníamos una fábrica de caños, hoy ya no soy socio, pero y teníamos varias ventas hechas al Estado en licitaciones, por si acaso, todo el mundo dice que sin favores, pero realmente nosotros participábamos porque nunca estuve cerca del poder, ni nunca en toda mi vida profesional, más del 5% de la venta de la empresa donde yo trabajé le vendía al Estado. O sea, nunca dependí, no quería luego depender de venderle al Estado porque ahí necesitaba otras habilidades. Pero en algún momento que le vendimos no podíamos cobrar la cuenta si no le dábamos el 5% o el 10% a la persona que nos iba a entregar el cheque. Sí, nos tocó eso. Y abriendo fábrica, por ejemplo, ¿eso funciona bien? ¿Se presentan los planos? ¿No hay problemas? ¿Existe más buena recepción que los comunidades quieren eso? ¿O uno siente, mira, aquí viene dinero, viene un empresario, vamos a frenar o poner un poco palo en la rueda? ¿Cómo percibís? Yo aquí, como yo te contaba hace un rato fuera de cámara, nunca viví fuera de Paraguay.
no sé cómo será en otro lado como extranjero. Yo aquí siempre fui local. Sí. Y yo acá conozco, sé lo que se necesita para que las cosas funcionen. Eh, yo supongo que sí. Yo recuerdo, eso por ejemplo ocurría, vos decías, en época de la dictadura. No sé si hoy sigue ocurriendo. Venía un inversionista extranjero y se iba al Ministerio de Industria y le decían, bueno, acá tenés que darnos el 10% de las acciones para ayudarte a abrir esta empresa. Si no, ni iba a entrar. O si no, ni se va a tratar tu caso. Eso yo sé que existía. No sé si hoy sigue existiendo, no conozco. Es probable que si hay sea menos que antes. Pero una municipalidad puede, no sé cómo será porque nunca fui extranjero en esta tierra. En el inicio, creo que mucho importaste, ¿no? Con Luminotecnia. ¿O fue siempre Siempre producción? importamos. Siempre. La mayor parte de lo que vendemos son productos importados. productos Incluso importados. el cable Sí. que nosotros producimos acá, básicamente la materia prima es cobre, aluminio y plástico. ¿Lo importás la materia prima? Los tres son importados. Y aquí se produce los cables finales. Sí, nosotros tenemos, acá en Paraguay hay 2 fábricas de cables. Uno de ustedes y un Y otra competidor. Impaco, que es la más antigua, la que tiene mayor porcentaje del mercado, es una empresa ejemplar en la calidad del producto, en la manera de trabajar, y nosotros somos los retadores que estamos en el mercado cada vez un poco mejor posicionados. Pero eso es relativamente joven, creo que, ¿no? La empresa de los cables. O 10 años. Sí, o... por ahí tiene, sí. Quiere decir que mucho tiempo antes ni se producía cables, básicamente aquí, No, o era monopolizado. Impaco debe tener ya 30, 40 como años. monopolizado antes. No tenían competidor. Sí, no, pero la importación siempre fue muy libre. En Paraguay siempre fue muy fácil la importación. Es una gran ventaja que tiene Paraguay comparando con Argentina, con Brasil. Sí. Acá es fácil y barata la importación. Sobre el puente o debajo del puente. Sí. O sea, realmente la importación legal, y más todavía con Mercosur, se facilitó mucho. Pero al mismo tiempo, me imagino, es un desincentivo de producir localmente, ¿no? Yo no Porque- soy partidario de la protección. No, de acuerdo. Pero ¿dónde decís, si viene alguien hoy de afuera, qué producirías? Yo te vuelvo a decir lo que te dije antes. Yo pienso que es más importante pensar en el cómo que en el qué. Si hace bien, puede ser una fábrica de cables también. Sí. O sea, no, el mercado nunca está satisfecho con lo que hay. Siempre hay oportunidades para hacer mejor. ¿Exportan también o todo es para el Nosotros no mercado exportamos. El doméstico? cable no es un producto muy fácil de exportar. Primero que se produce en todos lados. Es una producción relativamente simple. Y la distancia genera sobrecostos de flete que muchas veces son... No. El cable es un producto que se trabaja con muy pequeño margen. Entonces, un 2% más, 1% más, 2% más de flete incide en el precio final. ¿Cómo es tu experiencia con la financiación de ese tipo de proyectos? Espectacular. ¿Sí? Espectacular. ¿Acompañan bien los Sí, bancos, sí, sí. instituciones financieras, Sí, todo sí, eso? sí. El 98% de los créditos que nosotros tomamos en la historia fue siempre con el sector privado, no con bancos oficiales. Ok. ¿Eran inversionistas terceros que inyectaron capital? No. En el sentido de que nosotros como empresarios, Sí. que comenzamos obviamente cero patrimonio, Sí, cero capital, sí. siempre tuvimos el apoyo del sistema financiero privado. Ok. Bancos que siempre creyeron en nosotros y nos apoyaron siempre muy bien para que nosotros podamos crecer. O sea, como el Paraguay tiene una economía increíblemente estable, yo no sé si vos sabés que el dinero local, la moneda local, el guaraní, es del anterior al año 1950 y nunca se le sacó ceros. Sí, sí. En Argentina creo que se le sacó ya como 15 ceros en todo ese periodo. Y en Brasil un poco menos. Pero Paraguay siempre tuvo, hace muchos años que tiene una economía muy estable, muy sana, y eso da grandes oportunidades al empresariado. ¿Verdad? Porque nosotros, yo tengo un amigo, gerente general de varias instituciones bancarias, una persona que conoce mucho de finanzas, y me dijo, las veces que yo ahorré en guaraníes, me fue mejor que si ahorraba en dólares. En pocos países ocurre eso. Porque el guaraní acá siempre fue muy estable. Tal vez tu experiencia laboral, profesional acá en Paraguay tenga mucho que ver también con eso. Sí, me recuerdo, justo en el inicio el guaraní era más fuerte que el dólar. Era incluso desventajoso construyendo un edificio en los primeros años, me recuerdo. Sí. Después cambió otra vez. Sí, pero de todos modos es muy estable. En 2000,
En 2002, hace 20 años, 22 años, el dólar ya llegó a costar más que 7.500 guaraníes. Imagínate vos, después de 22 años bajó hasta cerca de 3.500 y después fue subiendo gradualmente, pero es muy poco. O sea, la variabilidad, bueno, de hecho nosotros tenemos una inflación acá, hace rato que tenemos una inflación por debajo de 5%, 3, 4. Incluso el Paraguay en pospandemia se recuperó, el proceso antiinflacionario fue más rápido que en Estados Unidos acá en Paraguay. Ahora, muchas veces esa no inflación conspira también contra la cobertura social, pero la realidad es que acá la economía es muy estable. Eso Bueno, da una gran oportunidad. me quedé pensando, mencionaste recién que los primeros años, hasta tener 50 años, era como una lucha de De avanzar. supervivencia, de sobrevivir, sí. ¿Y nunca estuviste cerca de tirar la toalla? Pero tirar toalla es pasar hambre. Sí, pero pasaste, me imagino, ¿qué fue tan difícil? ¿Fue que en un momento despegó o nunca te desanimaste y dijiste No. voy a dejarlo? No. La verdad que ni sabía que se podía dejar. Hasta hoy te digo que no sé que uno puede. Es como dejar de vivir. ¿Por qué? ¿Fue tu pasión desde el día uno entonces? Porque hacer es un placer. Sí, Entonces yo siempre pensé, como era una persona que siempre trabajó con apoyo financiero externo, siempre pensé que me podía ir mal. Entonces yo creé ahí una filosofía de vida que es, viste que a los paraguayos nos cuesta pronunciar las eses. Entonces, porque en el guaraní no hay eses. Entonces, nosotros no decimos entonces, decimos entonces, ¿verdad? Y tampoco decimos escalón, decimos escalón. Entonces, yo digo, tengo una filosofía de vida que le llamo escalón por escalón. O sea, siempre en la vida hay oportunidad de ser mejor. Vos usaste una palabra que a mí me molesta en lo primero que dijiste, una persona exitosa. Yo no quiero ser exitoso, porque para mí el éxito no implica nada. Lo que yo cambio éxito por mejora continua. Tratar de ser siempre un poquito mejor. Entonces yo siempre pensaba, si a mí me va mal financieramente y no tengo para pagar las cuentas o tengo problemas, voy a ir hasta el fondo, hasta el piso y voy a volver a comenzar otra vez y voy a ir otra vez subiendo escalón por escalón hasta morir. Hoy, que ya estoy fuera de la empresa, sigo yendo escalón por escalón tratando de ser mejor persona, tratando de tener mejor relación de pareja, tratando de tener mejor relación con mis hijos, tratando de ser más útil a la sociedad, porque siempre se puede ser un poco mejor. Y ese es el punto para conseguir lo que es absolutamente imprescindible en la vida de cualquier persona sobre la tierra, que es intentar ser feliz todos los días. yo veo ese mismo brillo y esa energía hoy que cuando te conocí 14 años atrás. Es muy impresionante. ¿Por qué cambiaría? No ¿Por qué sé. sería diferente? Y uno se cansa, uno No. se agota. Vos tienes No. un espíritu No. súper, súper entusiasmado. Yo no creo en el cansancio. Me encanta. Yo tengo un diccionario donde borro las palabras que no estoy dispuesto a usar. No uso la palabra cansado, porque para mí el cansancio es una cuestión psicológica. Se cansa el que no le gusta lo que hace. El que le gusta lo que hace no se cansa. Sí puedes tener sueño, pero no cansancio. Si te gusta lo que haces, no te vas a cansar. No me gusta la palabra lucha. No me gusta la palabra comodidad, ni cómodo. Esas palabras detesto. Me encanta. Sí, no, cansado jamás. Me van a tener que atajar para que no me levante del féretro. Me recuerdo cuando nos conocimos, era una tienda grande que abrieron ahí, sobre Avedores del Chaco. Eran, como mencionaste, uno de mis primeros inquilinos. La tienda tenía más que 1000 metros. Sí. Y yo antes no conocía Luminotecnia y me quedé impresionado la variedad de productos que tiene y las cosas que ofrece para el hogar. Eso fue siempre esa variedad o esa extensión de variedad. ¿Cómo evolucionó? Porque comenzaron con lámparas. Pero muy rápido eso se convirtió en una ferretería enorme prácticamente, ¿no? Sí, porque siempre, y creo que eso en el mundo de la empresa siempre es así,
el centro de la empresa es el cliente. Entonces, imaginándonos, por ejemplo, cosas raras que nosotros incorporamos a Luminotecnia que no se vendía en una casa de electricidad, hoy ya se vende, es aparato de aire acondicionado. Sí. Un país donde hace tanto calor. Entonces vos decís, acá viene, ¿quién viene a comprar acá? Y vienen dos clases de clientes básicamente. El ingeniero que viene a comprar cable y cosas para la construcción, y el arquitecto que viene en la parte, en la terminación de la obra, y ahí compra lámparas, compra... ¿Y por qué no va a comprar también aire acondicionado si tenemos acá? Entonces incorporamos el aire acondicionado. Después tenemos muchos problemas de corte de luz, entonces incorporamos generadores de luz, generadores de energía eléctrica. Siempre el crecimiento, tanto en lugares físicos donde instalar un local, como en el rubro que vamos a tocar o en la variedad de productos que vamos a tener, es pensando en qué le podemos dar al cliente, qué le podemos agregar a la visita del cliente. Yo me recuerdo bien cuando nos conocimos entrando en esa tienda Recorrer, y no sé si te acordás, pero una de las primeras cosas que me comentaste en su momento era cuando me contaste cómo originó la tienda. Siempre me voy a acordar, me dijiste tu primera gran decepción tenías a los 16 años, sin especificar mucho más empresarialmente. No sé si quieres profundizar algo que pasaba ahí. No me acuerdo una cosa que me ocurrió a los 16 años y tal vez te refieras a eso. Ajá. Y que hoy es una cosa muy importante en mi vida, es que yo a los 16 años terminé el colegio ese año acá en Paraguay, el cuarto curso, y me fui a la Argentina para estudiar ingeniería aeronáutica. O sea, yo soñaba con volar. Mi sueño era volar. Me fui a estudiar ingeniería aeronáutica y ese año, que tiene que haber sido 1968 por ahí, creo que en 1968, en marzo, abril, fue el Cordobazo, que fue una revolución social en el centro de la ciudad de Córdoba, en Argentina, donde yo estaba. Y yo me fui para estudiar ingeniería aeronáutica allá, pero lo que yo quería era volar, ¿verdad? Entonces tuve que volver a Asunción. Después de eso, yo estudié Derecho, me hice empresario, y a los 63 años comencé a estudiar de vuelta pilotaje. Entiendo. A los 63 años empecé a estudiar pilotaje. Hoy tengo más de 1500 horas y acabo de haberme ido con mi propio avión hasta Seattle. O sea, llegué a Miami, que está en el sureste de Estados Unidos, y me fui hasta el noroeste. Viste que Estados Unidos es más ancho de este a oeste que de norte a sur. Bueno, yo recorrí de sureste a noroeste todos los Estados Unidos, sobrevolé sobre 30 de los 50 estados americanos, y estuve hasta la frontera con Canadá. Ahora entiendo. Entonces, si no iba a pasar eso, jamás capaz tu vida iba a continuar ese camino, ¿no? ¿Ibas a ser piloto o algo? Iba a ser piloto probablemente. Tendría mucho menos activo, también tendría mucho menos deuda y sería igualmente muy feliz como soy ahora. ¿Pero por qué esperaste tanto tiempo de perseguir ese sueño? ¿Por tanto trabajo? ¿O? Porque me faltaban tres cosas. Me faltaba plata, me faltaba tiempo y me faltaba el permiso de mi señora. Ah, el más importante. El más importante de todos. Y bueno, a los 63 años yo introduje en mi vida como una manera, viste que dejar una empresa es casi como abandonar un hijo. Y yo tenía la certeza de que yo tenía que ver la empresa desde afuera. Mi gran anhelo era ver Luminotecnia desde afuera. ¿Te fue fácil dejar? Mediante la aviación, sí. Ah, eso te ayudó. Para eso estudié aviación. Sí. No para distraerme, para apasionarme. Yo no puedo hacer nada por distracción, yo tengo que hacer por pasión. Sí. ¿Verdad? Y tengo que ir. Ahora, por ejemplo, tengo un propósito de vida. O sea, el propósito, siempre es muy importante encontrar un propósito. El propósito de Luminotecnia es pasión por crecer juntos. Ese es el propósito de la empresa. Entonces, nosotros tenemos pasión, amor. Pasión es amor en movimiento. Nosotros tenemos pasión por crecer, directores, personas que trabajan en la empresa, medio ambiente, proveedores, clientes, todos juntos tenemos pasión por crecer.
Pero al salir yo me quedé huérfano y hoy tengo otro propósito. ¿Cuál es el propósito de Rubén Mujica? Hoy el propósito de Rubén Mujica es ser útil. Es muy bueno. Ser útil. Y ser útil en primer lugar a este señor de 72 años. A mi esposa que me acompaña hace más de 45 años y que cree que yo todavía le puedo ser útil, a lo mejor no ya en la cama tanto, pero sí en la vida en general. Pero ser útil es mi propósito de vida, ser útil, y estoy absolutamente dedicado en gran parte de mi vida hoy a ser útil. ¿Enseñás en la universidad, por ejemplo? No enseño en la universidad porque un burro no puede enseñar en la universidad. Ah, Tiene que ser alguien... Lo que pasa es que yo no soy un aficionado a la enseñanza. Yo soy un aficionado al aprendizaje. pero tienes mucho de contar, mucho a transmitir. Sí, pero ahora no sueño, ahora me estoy preparando porque te voy a contar una cosa que descubrí ahora. La vida que da gusto vivir es la vida del principiante, no la del sabio. El principiante tiene todo por delante. Y yo hoy, a los 72 años, soy principiante de piloto, soy principiante de ateo, soy principiante de un montón de cosas. Y entre esas cosas quiero encontrar la manera moderna de serle útil a la gente a través de internet o a través de charlas, a través de cosas y necesito saber si tiene valor lo que digo, por lo tanto también quiero que tenga una remuneración económica. Más allá de que necesite el dinero, quiero saber si a mí me encantaría ser reconocido como una persona que realmente sabe transmitir, que sabe generar en las personas inspiración. Inspiración, eso es lo que vale. Y para inspirar a un extranjero, o sea, ya lo inspiraste que vienen a Paraguay, pero una vez que aterriza aquí, ¿qué recomendás o qué decís a una persona de afuera? ¿Cuáles serían los pasos? Algo ya te dije, que busque un socio local, Sí, que no se deje llevar por lo que ofrece el gobierno, el país, sino las personas. sí. Le diría que eso, particularmente que no arriesgue antes de estar seguro de lo que está haciendo. ¿Qué harías vos hoy si venís? ¿Harías lo mismo que hiciste? Si vengo desde el exterior Sí. a Paraguay, Sí. ¿O repensando elegirías otro rubro? es que yo no creo en el rubro. Yo sé, pero Yo la creo en la pasión. forma de hacer. Sí, sí. Entonces yo voy a hacer, yo creo luego que las divisiones, así como Harari, el que escribió estos 3 Sí. libros famosos Sí. que vos también conoces, Sí. piensa que los estados, que el hombre se unió a través de su relato, ¿verdad? Y los estados, las repúblicas, los países son relatos, ¿verdad? El dinero es relato, la religión es relato, el Club Olimpia es relato, y nosotros nos unimos a cosas que nosotros mismos inventamos, ¿verdad? La naturaleza no es relato, ¿verdad? Entonces, cuando vos me preguntaste antes si en Paraguay, en Luminotecnia trabajaron paraguayos o extranjeros, trabajaron muchos, la gran mayoría de paraguayos obviamente, pero también algunos extranjeros, porque a mí no me importa de qué nacionalidad es, no me importa si es hombre o mujer, me importa que sea buena persona, que tenga actitud hacia el crecimiento, que sean personas no tóxicas. Eso es lo que me interesa. Y personas tóxicas o no tóxicas, con actitudes positivas y negativas, hay entre hombres y mujeres, hay entre paraguayos y extranjeros, hay Sí. entre todos. Sí. Entonces, ese tipo de cosas a mí no me conmueve. Mi pasión es Paraguay. Cuando juegan Paraguay y Argentina, yo quiero que los argentinos pierdan como locos, porque mi pasión es Paraguay. Sí. Pero el argentino o el cerrista, el pobre cerrista que nunca gana una Copa Libertadores, pero el cerrista es tan buena gente como el olimpista, pero nos dividimos por relatos. Entonces, si entiendo correctamente tu mensaje, Paraguay es un país
igual de bien o mal como los otros y todo depende de la persona? ¿O decís si alguien viene de afuera hay ciertas particularidades locales que uno sí debería tener en cuenta? Yo creo que Paraguay tiene ventajas y desventajas. Paraguay, porque Paraguay es una sociedad, tiene una cultura. Vos tenés que considerar que Paraguay probablemente sea el país de Sudamérica que tenga más fuerte cultura. ¿En serio? Es el único país que tiene 2 idiomas. Sí, Eso es puro cultura. sí, La música paraguaya es, porque este es un país muy pequeño. Cuando nosotros nos independizamos en Paraguay no había ni 100.000 personas, ¿verdad? Y eso es ayer, en 1811. Y Paraguay es un país que logró, tal vez por ese, porque Roa Bastos, un gran escritor paraguayo, decía que Paraguay es una isla rodeada de tierra. sí, eso escuché ya varias veces. Exacto. Sí, Entonces, eso hizo que sea muy fuerte. Paraguay tuvo un gobernante como el doctor Francia de 1811 a 1840 que murió, que fue dictador perpetuo y que generó hacia la nación, yo no soy nacionalista, pero generó hacia la nación paraguaya una fuerza interior tremenda. Y Paraguay tiene mucha cultura, ¿verdad? Mantener este idioma, a pesar de la televisión que se transmite solamente en español, a pesar de internet y de todas las intercomunicaciones que hay, más del 50% de la población paraguaya sigue hablando en guaraní. Y no menos de un 30-35% seguramente habla solamente guaraní, ¿verdad? Y tiene mucho arraigo cultural. ¿Y eso decís lo hace más difícil para un extranjero a integrarse? Tal vez en algunos aspectos sí. Por ejemplo, si va al interior va a tener problemas, porque cuando habla español no va a ser suficiente, va a tener que aprender también a hablar en guaraní, Sí, probablemente. sí, sí. Pero te habrá pasado eso en algún momento. Pues, Si bien vos sí. vivís y actuás en Asunción, Sí. si te fueras a vivir a San Juan de Nepomuceno, probablemente Muy difícil. sería más Sí, difícil, ¿verdad? sí. O sea, hay algunas contras. Pero lo que no hay ninguna duda es de que nosotros somos la gente más amable que hay en el mundo. O sea, el paraguayo te recibe bien, Sí, sí. ¿verdad? Y cuando más lejos al interior te vas, mejor te recibe. ¿Cómo es tu visión al futuro para Paraguay? Buenísimo. ¿Cómo lo ves de aquí en 10 años? Muchas oportunidades. Muchos jóvenes creciendo, Muchos jóvenes. avanzando. Mucho por hacer. ¿Estable? ¿Lo ves bien estable y continúa? Sí, Paraguay cayó Stroessner después de 35 años y el dólar no se desplomó, sino subió de valor. O sea, la política nuestra economía es muy sólida. Yo debo reconocer, yo no soy partidario del Partido Colorado, que hace más de 80 años que está en el poder. Sí, No estaría a favor de nadie que esté 80 años en el poder. Nunca estaría a favor. En cualquier lugar del mundo estaría en contra, porque no se puede estar. Por algo existe el cambio de gobierno, ¿verdad? No puede ser, algo funciona mal para que un solo gobierno, un solo partido de gobierno esté tantos años en el poder. Pero yo reconozco que Paraguay tiene algunas políticas de Estado que son muy buenas, especialmente en el área económica, ¿verdad? La economía de Paraguay, por una cosa que yo hasta ahora no logro entender, se manejó muy bien. Es economía de primer mundo. y ahora tiene grado de inversión. Ahora tiene grado de inversión. En ese, En ¿ves mucho impacto al futuro? Yo creo que con sí. eso? Yo creo que sí. ¿En tu rubro, por ejemplo, influye eso o no tiene tanto influencia directa? Y yo no tengo una visión gremial, no te quiero hablar de rubro. Y yo creo que Luminotecnia va a ser peor o mejor según cómo se dirija, no de acuerdo a las oportunidades que tenga en el mercado. Yo no creo te vuelvo a decir lo mismo, no creo en el mundo de las empresas que el qué sea más importante que el cómo. ¿Cómo? Vos, ¿cuánta gente que vino del exterior o acá, que se metió a tu rubro, al rubro de desarrollo inmobiliario, le fue bien y le fue mal? Sí, bastante, sí. A muchos le fue muy mal. Sí, sí, Mucho. también. Acá hay una sobreoferta de productos ahora inmobiliarios muy importante. Pero a vos porque no es el qué, es el cómo. A cualquier cosa que te hubieras dedicado probablemente te iría bien. Sí, son las personas de repente que hacen la diferencia. La manera de dirigir y de gestionar. Gracias, Rubén, por tu tiempo. Un gusto.